Bueno, muy buenos días. Estamos en Abriendo Caminos una vez más con un invitado muy especial, un referente en la Argentina. Le damos la bienvenida al doctor Norberto Garrote y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. El doctor es el actual director del Hospital de Niños Pedro de Elizalde de la ciudad de Buenos Aires. Es médico neurólogo y psiquiatra infanto-juvenil. Actualmente es el coordinador de la Red de Asistencia de la Violencia del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es expresidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto-Juvenil, API, y está en representación de la misma institución. Es además director de la carrera de especialista en violencia familiar de la Universidad del Museo Social Argentino. Es miembro de la Asociación Internacional para la Prevención del Abuso y la Negligencia de la Infancia y además ha sido durante muchísimos años jefe de la Unidad de Violencia Familiar del Hospital de Niños Elizalde. Lo hemos convocado en el marco de la campaña de prevención al abuso sexual infantil que estamos realizando. Y les recordamos que el objetivo de esta campaña es informar y concientizar a la gente y al sector profesional, tanto al educativo, al sector de la salud y al sector jurídico. Pero además de informar y concientizar, es darles herramientas para la prevención de este flagelo, que es de una masividad enorme. Queremos recordarles que antes que nada el abuso sexual infantil es un delito que está tipificado en nuestro Código Penal. Les recordamos también que pueden escucharlos online por internet a los que lo dispongan en late931.com.ar. Agradecemos a la productora de Noemí Serrante que está haciendo posible la difusión de este programa. Agradecemos al operador técnico Sebastián López, a la producción de Daniel Pereira, al director de programación de la radio Late, de donde estamos emitiendo. Les recordamos que hemos creado un hashtag para los que disponen de internet, que es numeral no al abuso sexual infantil, como lo ven allí. También les recordamos que pueden comunicarse telefónicamente en forma directa al 4313-3849. Lo invito a una pausa y desde ya muchas gracias. No, al contrario. Bueno, seguimos en Abriendo Caminos con el doctor Norberto Garrote, director del Hospital de Niños Pedro de Elizalde. Queremos decir algunas cositas del Hospital Pedro de Elizalde. Actualmente el hospital, uno de los hospitales de referencia en la Argentina y el más antiguo de América Latina, ¿entiendo? Es verdad, nosotros tenemos el hospital que se creó en el Virreinato del Río de la Plata. Se creó como una casa de niños expósitos. Ajá. Y la finalidad que tenía era resguardar al más vulnerable, en este caso los chicos que eran abandonados en las calles del Virreinato. Así comienza la función del hospital en beneficio de los chicos. Es decir, que estamos detrás de ellos desde hace muchísimos años, después constituyéndose como hospital, ¿sí? Y siendo pionero en la pediatría argentina también. Es un hospital que ahora reformulado desde el 2007, es un hospital de alta complejidad que tiene 250 camas y 65 camas de cuidados intensivos, de distintas características, atiende a 500.000 de chicos por consultas externas y tiene 10.000 externaciones al año de pacientes. Nosotros tenemos un servicio de cirugía cardiovascular y trasplante de alta complejidad. Tenemos diálisis peritoneal ambulatoria para chicos crónicos renales. Tenemos un servicio ejemplar en lo que hace a reumatología
También, ¿por qué no? Fuimos pioneros en el tema del maltrato y el abuso infanto-juvenil, porque es el primero y único servicio de características interdisciplinarias que tiene una estructura hospitalaria. ¿Sí? Es un servicio que atiende específicamente la problemática del maltrato y abuso infantil. Nació allá en el año 88 con el impulso de la doctora Diana Goldberg y se dedicó en ese momento a trabajar en un programa integral de la infancia y adolescencia maltratada. Así comenzamos. Y a mí me tocó dirigirlo desde el año 91 hasta el 2009, que pasé a la dirección. Entonces, digo que es un hospital que tiene 33 especialidades, porque yo estuve nombrando algunas, pero no quiero dejar a nadie afuera. Y bueno, que trabajamos intensamente en dar un servicio a través del hospital público a la comunidad y de manera integral, buscando la capacitación, la docencia, la investigación y una alta calidad en la prestación de servicios, que es lo que merecen los chicos y sobre todo los más vulnerables. Sí, yo me quedo impactado, y es importantísimo que la gente sepa y recuerde el número, o sea, 500.000 de consultas por año, o sea, 500.000 consultas por año. Para darse cuenta de la cantidad de gente que concurre y cómo es atendida, ¿no? Y esta cifra va en aumento, sabemos, y cosa que es importantísima. Queremos, además es un hospital muy, muy querido en la Argentina, ¿no? Queremos, usted es expresidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Queremos, sabemos que la gente, el sector salud que nos está escuchando, conoce perfectamente la institución, pero quisiera pedirle que le explique a la gente qué es la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto-Juvenil. La Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto-Juvenil surge en la década del 60 con la vocación de dar lugar a establecer como una especialidad la psiquiatría infanto-juvenil, porque históricamente terminó siendo una especialidad de la psiquiatría de adultos. Y realmente tiene entidad propia en tanto la patología particular que padece el niño y el adolescente no es semejante a aquellas manifestaciones del adulto. En todo caso, el adulto muchas veces tiene y presenta trastornos que su origen datan en la infancia. En todo caso, lo que habría que hacer es prestar atención a todos los momentos del desarrollo evolutivo de un chico y de un adolescente y tratar de investigar tempranamente situaciones que van a dar lugar luego a patologías psiquiátricas en el adulto. Con esa finalidad se fue estableciendo la asociación, intentando nuclear a todos los especialistas en psiquiatría infanto-juvenil, y así ha ido creciendo hasta el día de hoy, teniendo la posibilidad de ampliarse con filiales en el interior del país y teniendo una vocación de formación de profesionales, en tanto participamos de la certificación y recertificación en la especialidad, además de la realización de congresos, de jornadas y de encuentros tanto en Buenos Aires como en el interior del país, a la hora de mejorar la capacitación de los profesionales y tener un intercambio estrecho con todos ellos y con las características particulares que cada uno de los
profesionales tiene en las distintas regiones de que se trate, ¿sí? Las problemáticas no siempre son iguales y tienen características entonces definidas por ahí en cada región del país. Bueno, digamos que yo estuve viendo un poquito la página de internet y vi que, y por eso les recomiendo a los que dispongan de internet que entren a la página de la API. API se escribe aapi.org.ar y allí van a poder acceder a muchísima información y además van a poder ponerse en contacto con todos los profesionales del interior, que están prácticamente todas las provincias del interior, y está el email y el número de teléfono del profesional que los representa. Siempre repetimos acá en este programa que lo importante en salud, hay dos cosas que son fundamentales. Una es el tema de la prevención, ¿no? En lo que sea, prevención. Y lo otro es estar atendido por los mejores profesionales, por los profesionales que son idóneos. No es lo mismo un profesional que otro y no es lo mismo una institución que tiene una trayectoria, que es lo que lo avala y le da autoridad, como bien siempre lo repite la doctora Lía Rincón, que le agradecemos muchísimo, la directora de la carrera de especialista en psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires. También queremos agradecerle a la APA, a la Asociación Psicoanalítica Argentina, a Leticia Glosser, su presidenta, a Marcela Dalverme, por todo el apoyo que están haciendo a esta campaña. Y esperemos que se sigan sumando instituciones. El abuso sexual infantil, antes que nada, es un delito. A diferencia de otros programas o tantos programas que hemos hecho acá, donde hemos hablado de distintas patologías de la infancia, por ejemplo, TEA, lo que es trastorno de espectro autista, por ejemplo, son lo que se llama, corríjame doctor, enfermedades congénitas, o sea, enfermedades con las que un niño o una niña nace. En este caso, el abuso sexual infantil no es una enfermedad con la cual un niño o una niña nace, sino se trata de un bebé que nace en condiciones de normalidad, sin problemas, y luego es atacado por un abusador. Eso desencadena un trauma, que después le vamos a pedir que nos explique qué es trauma, y a partir de ahí se desarrolla una enfermedad. Una enfermedad que no solo afecta a la infancia, sino que va a perdurar en el transcurso de la vida, que puede mejorar muchísimo en manos idóneas y con tratamientos correctos. Eso lo dejo todo a su cargo, doctor, pero queremos explicarle esto a la gente. En este caso muy en particular tenemos dos obstáculos cuando hablamos de prevención. Esto afecta en distintos momentos de la infancia y la adolescencia. En la primera infancia, lamentablemente por la edad cronológica, los niños o las niñas, en este caso hablamos de ambos géneros, esto no diferencia demasiado, los niños no pueden hablar por su edad cronológica, y si pueden hablar porque tienen una edad cronológica que les permite hablar, se encuentran impedidos a hablar por el impacto emocional que un ataque de este tipo tiene. ¿Esto es correcto, doctor? Sí, lo que tenemos que tener en claro es que va a haber características diferentes en tanto el nivel de desarrollo alcanzado por un chico. Un chico que es abusado antes de adquirir el lenguaje, difícilmente vaya a poder hablar de la situación abusiva. Y en todo caso, si la expresión gráfica a través del dibujo, ¿no?, puede dar lugar a reflejar el hecho vivido, pero no poder verbalizarlo. Estamos hablando de un chico pequeño que sufre un abuso previo
a la incorporación del lenguaje. Podemos tener chicos que como consecuencia del abuso el lenguaje no se adquiere y entonces hay un retraso en la adquisición del lenguaje. Y el retraso en la adquisición del lenguaje no es por estas otras razones como hablaba usted recién respecto de trastornos que son congénitos y que traen otro tipo de devenir, sino que es producto, en todo caso, de una situación traumática a la que el niño es expuesto de manera reiterada. Es decir, entonces, perdón que lo interrumpa, pero para que la gente entienda, es decir, ante el trauma vivido, el niño o la niña después no puede hablar acerca de eso. Si nosotros decimos que un niño comienza a hablar, supongamos, a balbucear a partir del año y medio, los 2 años empieza a tener un lenguaje medianamente acertado, pueden suceder 2 cosas. Uno, que el niño no llegue a adquirir el lenguaje como consecuencia de estar atravesando una situación abusiva, ¿sí? Porque provoca un retraso en la adquisición del lenguaje, la situación de abuso. O de lo contrario, si el chico adquirió un lenguaje acorde a su nivel de evolución, haya un retraso en el lenguaje como consecuencia del abuso. Es decir, que niños que habiendo adquirido un lenguaje de manera apropiada a su nivel de desarrollo, como consecuencia del abuso, tienen un retraso en el lenguaje. Esto tiene una implicancia semejante a aquella otra que podemos decir un chico que adquiere la posibilidad de controlar sus esfínteres. ¿Sí? Entonces llega a controlar sus esfínteres y de repente luego pierde ese control. Es decir, hablamos en esos casos de enuresis o encopresis secundarias. Es decir, que el niño adquiere la posibilidad de controlar sus esfínteres, tanto el anal como el vesical, y luego pierde esa posibilidad. Estamos hablando de otro elemento que debe llamarnos la atención. Cuando nosotros estamos haciendo mención a toda una serie de cortejos sintomáticos o manifestaciones desde el punto de vista clínico, tenemos que ser cuidadosos en tanto son indicadores y no son más que indicadores. Es decir, la presencia de esta sintomatología no hace diagnóstico de abuso sexual. ¿Okay? Esto es un concepto que tenemos que tener claro. Del mismo modo que con claridad debemos tener presente también que la masturbación es algo habitual en un periodo del desarrollo a partir de los 3 años, los 3 o los 4 años, y es distinta la masturbación acorde a ese momento evolutivo del chico de aquella otra que termina siendo compulsiva y repetitiva. El chico que se masturba compulsivamente se masturba en cualquier lado, en el medio del aula, arriba del colectivo o en presencia de terceros. Y no es un acto placentero bajo ningún punto de vista, sino es una conducta repetitiva. Y estas, las de las conductas repetitivas, son otra de las características que tienen también los chicos que sufren una situación abusiva. Es el chico que, por ejemplo, uno le pide un dibujo y repite un determinado dibujo en una hoja hasta que la hoja no le alcanza más y sigue, por ejemplo, ¿sí? Esto debe llamarnos la atención porque hay una compulsión a repetir, del mismo modo que los juegos repetitivos, y a veces esos juegos repetitivos muestran en parte la situación abusiva sufrida por el chico. Por ejemplo, un niño que toma un lápiz y tiene una vaca y le entra a colocar el lápiz en la cola de la vaca, de manera repetitiva, una y otra vez. Esto nos debe llamar la atención. Son todos indicadores que deben alertarnos. Lógicamente que los indicadores son diferentes en tanto y en cuanto el nivel de maduración alcanzado por el chico.
ahora tenemos que ir a una pausa, pero le quedo con una pregunta pendiente que es muy dirigida a las docentes que son un eslabón fundamental en la cadena de lo que hace al diagnóstico, ¿no? Y qué cosas le diría a las docentes, a las maestras que deben tener en cuenta. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias. Bueno, seguimos en Abriendo Caminos con el doctor Norberto Garrote, director del Hospital de Niños Pedro de Elizalde. Ya hemos quedado con una pregunta pendiente, creo que una de las más importantes cuando hablamos de prevención. El sector educación, o sea, las docentes, le voy a pedir al doctor que les dé algunas indicaciones a lo que las docentes, las maestras en los diferentes niveles, de acuerdo a la edad cronológica de los niños y las niñas. Hablamos desde lactantes, porque aunque parezca mentira, esto ocurre los lactantes hasta adolescentes. Entonces, ¿a qué cosas deben estar atentas y atentos? Que son algunas cosas bastante no marcadas y que es fundamental conocerlas. ¿Por qué? Por lo que dijimos al principio del programa y de todas las entrevistas que vamos realizando. El abuso sexual infantil en un 60%, 70%, después corríjame doctor, pero en una enorme cantidad ocurre en forma intrafamiliar. Por lo tanto, el docente es relevante en esto, porque es el que debe ayudar hacer el diagnóstico y para esto debe estar capacitado. Entonces le pedimos, doctor, que les diga a los docentes a qué cosas deben estar atentas o atentos de acuerdo a la edad cronológica del niño o de la niña. Sí, yo creo que es muy importante, por ejemplo, tener presente que en un chico lactante, como estaba planteando usted recién, o un chico pequeño, estamos hablando de menos de un año de edad y demás, tener presente que las conductas vinculadas al llanto pertinaz, demandante, a la ansiedad, a la incomodidad permanente y a la falta de un momento de tranquilidad en un chico debe llamarnos la atención. Un chico irritable, demandante y demás, es un chico que le está ocurriendo algo. Y siempre en estas cosas lo que quiero poner el acento es que no estamos haciendo diagnóstico de abuso sexual cuando estamos diciendo esto. Estamos diciendo que debe prestarse atención porque a un chico algo le está ocurriendo. Del mismo modo que siendo un poco más grande y estando en el jardín, en la guardería, el chico tiene conductas repetitivas, como por ejemplo estábamos haciendo mención antes a la masturbación compulsiva, o de lo contrario, juegos sexualizados que no son acordes a su edad. Y acá me permito hacer una reflexión puntual para los docentes. Muchas veces los docentes de los jardines hacen una interpretación del juego sexualizado para la edad del chico, atendiendo a que muchas veces está el tema del conocimiento del propio cuerpo y el conocimiento del cuerpo del otro, y por ejemplo la masturbación también. Hicimos mención antes a que es muy diferente la masturbación de la masturbación compulsiva. ¿Nos puede explicar esa diferencia y si es real o no? Porque hay una duda enorme y sobre todo con estos fallos judiciales tan lamentables que hemos tenido últimamente, acerca de lo que es normal en el desarrollo de un niño o una niña y lo que no lo es. Entonces,
A esto voy con lo que usted menciona recién acerca de lo que son los juegos sexuales normales y los que no lo son. Claro. Es importante que tengamos presente que los juegos sexualizados están presentes en todo el desarrollo de nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte y aquel más longevo, ¿sí? Pero tiene características acordes al nivel o a la etapa de la evolución de que se trate. Entonces, lo que también tenemos que tener en claro es que un niño de preescolar puede tener juegos sexualizados. El juego es algo compartido y muchas veces los docentes no prestan atención a que no es un juego, sino es la imposición de uno para con otro en una situación particular. Por ejemplo, un chico de 4 años que ante un par, nena, le baja el pantalón y la bombacha, por ejemplo, y se aproxima a ella y tiene un movimiento cuasi coital. Y esto no debe ser interpretado como un juego sexualizado acorde a la edad del chico. ¿Por qué digo esto? Porque en principio no es un juego, es una imposición, es una actitud abusiva que tiene un chico para con otro par. Y acá no estoy diciendo que estamos en presencia de un abuso sexual, estamos en presencia de una situación abusiva. Además, lo que tenemos que tener presente es que esa actitud asumida por el varón no es acorde a su edad cronológica. Un chico de 4 años no tiene incorporado el movimiento coital y en tanto si lo pone en práctica tiene que ver con que lo ve, ¿sí? O de lo contrario lo ha padecido, pero es un chico que algo le sucede. Es un chico al que hay que prestar atención y en todo caso, promover una consulta apropiada. Le pregunto, para que pueda entender otra gente, digamos, lo puede, hay dos posibilidades, o lo vio dentro de su ámbito familiar, o de alguna forma puede haber sido víctima. También nosotros no sabemos, yo no estoy diciendo acá que una regla es esta o aquella otra. Sí, lo que decimos que un chico que actúa de esa manera es porque ha tenido contacto con esta situación como protagonista o como como testigo de una situación de esa naturaleza. ¿Okay? Entonces, a esas cosas me parece que hay que prestarle atención porque muchas veces se pone el acento en que es un niño tan pícaro y tiene estas actitudes, y no es un niño tan pícaro ni tiene estas actitudes porque es piola, sino en todo caso porque es un chico que no está bien. Por favor, repítale esto a las docentes, o sea, que no se confundan lo que es un niño o una niña traviesa, como se dice habitualmente, con... Exactamente, con un chico que tiene algún problema particular y que es necesario detectarlo tempranamente y ayudarlo para que este chico pueda resolver esa problemática, que no sé cuál es, pero que algo le pasa. Algo le ocurre. Y vale la pena acá también tener presente a la hora de hacer la prevención que el tema del colecho, que es algo tan común, ¿sí? En mucha gente, el colecho es totalmente contraproducente para un chico. El colecho habilita a un contacto corporal entre un adulto y un chico que no es bueno en tanto propiciar un desarrollo adecuado del chico, porque de alguna manera se lo estimula al chico en este contacto corporal y lejos está de generarle, ¿sí?, una situación acorde a su necesidad, sino que el tema del colecho atiende a la necesidad que tiene el adulto y no el chico. Y así es como empiezan las situaciones abusivas, porque el abuso no surge de la noche a la mañana, ¿sí? Es una situación que se va generando, por eso decimos que es mucho más detectable una situación abusiva por un desconocido y de manera intempestiva, porque rápidamente el chico da cuenta de lo que ocurrió, porque esto no es algo
habitual, es algo que lo invadió, es algo que se dio con un desconocido, ¿sí? Y es algo llamativo para el chico. Y rápidamente el chico ahí sí verbaliza, Claro. dice, habla, y no hay problemas. El tema es cuando esta situación se da en el ámbito de los conocidos por el chico y cuando se lo va ubicando al chico en un lugar particular, porque de alguna manera se lo elige, empezamos a hablar de un abuso psicológico cuando hay una preferencia puntual por el chico, se lo gratifica de una manera diferente, empieza a ser un chico diferente. A él se le otorga la posibilidad de compartir cuestiones que muchas veces están vinculadas con problemáticas del adulto que no tiene por qué participar el chico. Y justamente hay una inversión de roles. ¿Qué significa esto de la inversión de roles? Es que se lo pone al chico al servicio de la necesidad del adulto y no el adulto a tener en cuenta cuál es la necesidad del chico. Cuando hablábamos del colecho recién, sí, el chico no es el necesitado del contacto corporal y dormir con los padres, sino los padres están teniendo esta cuestión particular, esta necesidad, y utilizan al chico y justifican muchísimas veces en el chico una modalidad de relación que es totalmente inapropiada. Bueno, ese mensaje para los padres me parece que es central. O sea, el colecho es una cosa que no debe ocurrir en ninguna situación. No, si queremos hacer prevención del abuso, sí, tenemos que en principio tener en cuenta qué es lo que necesita el chico, no es qué es lo que necesita el adulto. Y al chico se lo utiliza muchísimas veces ante desavenencias de los padres. ¿Cuántas mamás que se separan terminan teniendo colecho con el chico? Pero porque es una necesidad de la madre de llevarse al chico a la cama. Y a la inversa puede llegar a ser el padre. ¿Y eso ¿verdad? genera daño sobre el niño o la niña? Esto no es lo que el chico necesita. Esta claro, no es la manera de estimular a un chico. Está claro. De ninguna forma. Porque en todo caso, no es el chico que se va a jactar de ir al colegio y decir que él duerme con el papá o con la mamá porque esto está bien visto. ¿Sí? Y no claro, es así. No claro, es así. Cuando esto sería diferente si esto fuera tan habitual y tan aceptable socialmente. Entonces me parece que tenemos que ponernos claros en ese sentido, porque si vamos a buscar cuando el hecho está consumado bajo todo punto de vista, es mucho más difícil retroceder que cuando nosotros empezamos tempranamente. Hubo momentos en donde el bañarse los padres con los chicos fue en la década del 60-70, era una cosa habitual, normal y progre en todo caso. Y lo que se vio es que los chicos que estaban en este tipo de actitudes, como consecuencia de la estimulación corporal que tenían en este intercambio con los padres, empezaron a hacerse sintomáticos. Y el problema, en el caso del abuso y el trauma fundamentalmente, está vinculado a esta sexualización traumática en tanto el chico es estimulado sin que tenga posibilidades de poder responder a esos estímulos. Este es el punto, uno de los puntos clave. En la primera infancia, ¿no? O sea, hasta los 5 o 6 años, esa edad tan fundamental en la vida de una persona, puede ocurrir que el niño o la niña no sepa, un niño o niña víctima de abuso, puede ocurrir que no sepa si lo que le está pasando está bien o está mal. ¿Puede ser que no lo sepa? Pero por supuesto, aparte, estamos hablando ahí de la traición, que es otro de los factores traumatizantes de Finkelor. ¿Por qué? Porque es el referente que el chico tiene el que lo está induciendo en esta situación tan particular, ¿verdad? Por eso decíamos, primero está la elección, después empieza un abuso encubierto, en tanto empieza a intrometerse el adulto en la intimidad del chico, o busca que el chico vea desnudo al adulto, ¿sí? Porque lo llama en situaciones que son, por ejemplo, de la vida cotidiana. De esa manera empieza
a instaurarse esta situación abusiva. Primero de manera psicológica, después de manera encubierta, para después finalmente terminar en una situación abusiva explícita. Pero hay toda una preparación de la que el chico entonces está sumamente confundido y de la que está entrampado y no puede salir. Este es el punto. Esto es fundamental que lo entienda también el sector jurídico, ¿no? Y el Poder Judicial, porque si no, digamos, vemos fallos judiciales, digamos, que son aberrantes, digamos, como los últimamente conocidos, pero por suerte esos jueces no están más. Pero recuerden que siempre son casos que salen a la luz en los medios, y que son 1, 2, 3 casos, pero queremos dar digamos, algunos datos que son fundamentales que conozcan, y usted concuerde o no, doctor, pero bueno, la UNICEF ha comunicado que en América Latina una niña cada 4 y un niño cada 6 son víctimas de abuso sexual infantil en América Latina. Y a su vez, hace poquito la UNICEF en Chile hizo un estudio muy importante donde tomó una población de 1.500 niños y vio que el 8%, quiere decir que 8 chicos cada 100 eran víctimas de abuso sexual infantil. O sea, esto habla de la masividad enorme de esto que... Como usted, yo lo he leído y usted lo ha expresado, es como un poco el gran problema y el gran desafío que nos toca como sociedad, no solo a la Argentina, sino a la enorme cantidad de países. El problema central de la infancia es resolver esto que es el abuso sexual infantil, ¿correcto? Tal cual. Además, lo que tenemos que tener en claro que las cifras son todas relativas, ¿sí? Porque nosotros podemos estar viendo la punta del iceberg, es decir, aquello que sale a la luz. Claro. Y lo que sale a la luz es ínfimo respecto de todo lo que hay por debajo de la línea de flotación. ¿Okay? Entonces, esto es lo que me parece que tenemos que tener en claro, porque estas encuestas, acá la doctora Bringiotti hace relativamente poco hizo un estudio de los jóvenes universitarios de universidades privadas que hubieran atravesado estas situaciones, y ella encontró en esa encuesta anónima que me llevó adelante que prácticamente el 13% de las mujeres y el 7% de los varones había atravesado diferentes situaciones abusivas en el trayecto de su infancia y adolescencia. ¿Esto es acá en la Argentina? Es acá en la Argentina, sí. Oh. Es una investigación que realizó la doctora Bringiotti, que es investigadora del CONICET y que se ha dedicado a la investigación de la infancia maltratada, y hace relativamente poco, porque creo que la encuesta tiene 1 año y medio o 2 años, ella arroja esas cifras, pero me parece que estamos hablando siempre de subregistros. ¿Por qué? Porque esto evidentemente es un acto prohibido y además secreto. Y de lo prohibido y de lo secreto no se habla. Y entonces aquí está el nudo de la cuestión. Ahora tenemos que ir a una pausa, pero lo dejo con esta pregunta que referente a lo que acaba de comentar, que es por qué esto se oculta en las familias. Ahora volvemos. Bueno, seguimos en Abriendo Caminos con el doctor Norberto Garrote, director del Hospital de Niños Pedro de Elizalde. Les recordamos que estamos online en late931.com.ar, que se pueden comunicar telefónicamente al 4313-3849. Bueno, había quedado una pregunta pendiente, doctor, que es otra de las grandes barreras que se nos presentan en el tema del abuso sexual infantil, es que es
en la gran mayoría de los casos ocurre en forma intrafamiliar. Ahora, dentro de las familias, esto es algo que generalmente se oculta o se niega. ¿Es que es correcto? Y si es así, ¿por qué sucede? Esto es así, un poco lo estábamos conversando en el bloque anterior, pero lo que tenemos que tener en claro que la situación abusiva, desde el punto de vista sexual, es un hecho prohibido y es una situación secreta. Las familias que padecen esta situación viven, son demasiado endogámicas, viven puertas adentro, ¿sí? Y mantienen una situación de secreto, porque esta es otra de las cosas que están dando vuelta en esa modalidad vincular. Y entonces esto no sale puertas afuera. Y sale puertas afuera en tanto y en cuanto el chico está atravesando una situación extrema, no da más, colapsa y termina buscando ayuda en quien pueda resultarle confiable. Porque estas cosas, en general, de manera explícita o implícita, se han transmitido en el entorno familiar y no hubo capacidad de escucha y capacidad de respuesta. Porque muchas veces no se tiene en cuenta o se tiene devaluada la palabra del chico respecto del adulto. Y entonces si un chico le viene a decir a su mamá, por ejemplo, mamá me molesta porque estoy molesta porque el abuelo me hace cosas que no me gustan o me tocó la cola o cosas por el estilo. Sí. Y si la madre responde en tanto a este asunto de la creencia de que esto no puede ser, ¿cómo decís esto del abuelo? ¿Sí? Bueno, el chico dijo algo y después no va a volver a repetir esto cuando la madre no está dando crédito a la palabra del chico y en todo caso prioriza la figura del adulto. Estoy hablando como un ejemplo burdo, pero es lo que muchas veces ocurre. Y por eso el chico en general transmite esto a otros adultos fuera del ámbito de la familia. Es decir, otros que le puedan creer. Otros que le puedan creer y en todo caso puedan ayudar. Porque acá se me ocurre una pregunta fundamental. Cuando en la posibilidad o en la opción, ya sabemos lo difícil que es que un niño o una niña pueda expresar algo de esto, pero si lo hace, hay que creerle, ¿no? ¿Es correcto? Por supuesto que sí, bajo todo punto de vista. Yo creo que se ha devaluado mucho la palabra del chico, ¿sí? Y se pone en algunos circuitos en marcha esto de que el chico miente con facilidad, que el chico fabula y demás. Sí. Y realmente el chico puede llegar a mentir, pero en general cuando el chico miente para resguardar a un adulto. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces el chico se retracta como consecuencia del gran desborde que se genera en el contexto familiar frente a la develación del abuso. A ver, una pausa. Significa que un niño puede expresar esto y después volver marcha atrás sobre lo que ha dicho. En tanto y en cuanto la familia no es continente en ese sentido y el chico termina siendo la bomba que detona y en todo caso pone en riesgo la integridad familiar, entonces el chico termina retractándose muchas veces. Bueno, esto déjeme subrayarlo, digamos, para el Poder Judicial, que deben tener esta información, así como nombramos los fallos tristemente conocidos por todos, también queremos mencionar al juez federal Rosansky, que es un juez extremadamente comprometido y ha sido el que ha incorporado la cámara Gesell en los niños y niñas, ¿correcto? Para tratar de llegar al diagnóstico de abuso infantil. O sea, hay gente muy comprometida también en el sector minoridad, la dirección,
del sector minoridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires específicamente. Entonces, tener en cuenta que un niño puede hacer, en el caso de que haga un relato, puede ser que se retracte, porque por miedo, por otro lado, le pregunto, y ahora dirigido más al sector médico, al sector profesional, puede ser que la doctora Rincón nos explicaba acerca de lo que era el mecanismo de la negación. Puede ser que el mismo niño o la niña que ha sido víctima de esta situación, dentro de su cabeza, digamos, niegue que esto haya pasado, que lo haya vivido. ¿Es correcto esto? Bueno, lo que tenemos que tener presente es que esta situación anormal, sí, denominamos traumática, sí, tiene que ver con estos factores traumatizantes a los que yo hacía mención antes, sí, en tanto y en cuanto el chico está estimulado más allá de la posibilidad de dar una respuesta acorde al estímulo que recibe. Como consecuencia de la traición, porque el chico está dependiendo de alguien que él considera confiable y que además es quien abusa de él. El hecho de la estigmatización, porque el chico siente el estigma en su propio cuerpo. Por eso es lo que pasa muchas veces con chicos que en el vestuario no quieren quitarse la ropa interior para irse a bañar después de la actividad deportiva. O guay que vaya al pediatra y el pediatra intente, por ejemplo, bajarle la prenda interior para revisarle el abdomen, porque estos chicos reaccionan de una manera totalmente fuera de lo común. ¿Sí? Esto también nos debe llamar la atención, porque estas son otra de las cosas que muchas veces ponen de manifiesto el síntoma. Atención a la gente, a los pediatras, a los clínicos, que a escuchar esta información. Si algo pasa fuera de esto común, hay que pensar por qué pasa. Digamos, y a su vez recordar que esto, además, que no lo mencionamos y quisiera mencionarlo, además de ser tan frecuente dentro del ámbito intrafamiliar, ocurre en instituciones deportivas, donde, bueno, tener esta información de que un niño o una niña no se quiera cambiar como el resto o haya algo ahí, debe hacer pensar que algo está ocurriendo. También ocurre, no olvidemos, y me han llegado muchos mensajes con respecto a esto, que también ocurre en muchos colegios. Entonces, hay que estar muy atentos, o sea, digamos, entonces, tener muy claros cuáles son los signos y los síntomas que tanto los docentes como los padres deben tener en cuenta, y evidentemente los profesionales de la salud y los del Poder Judicial. Por eso es importante recalcar también el tema de los miedos específicos. Los miedos específicos es cuando un chico tiene miedo a algo en particular, o tiene miedo de entrar al colegio, o tiene miedo de tomar contacto con una persona determinada y no con todas las personas. Los chicos suelen tener miedos en la infancia, pero cuando el miedo es específico hay que sospechar que algo pasó en ese lugar, con esa persona, en una situación particular, ¿sí? Es como para investigar. Lo cierto es que todas estas manifestaciones, a las que luego se agregan síntomas cuando el chico es más grande, síntomas vinculados a los dolores abdominales, a las cefaleas recurrentes que no tienen causa orgánica, cuando el chico ya adolescente tiene trastornos serios en la alimentación y entonces tiene anorexia o bulimia. En esas situaciones particulares es necesario investigar el tema del abuso, porque hay una comorbilidad muy grande entre una patología y otra. Del mismo modo que los intentos de suicidio, nosotros sabemos que el intento de suicidio en la adolescencia tiene una alta vigencia el antecedente de abuso en muchos de estos casos. Y antes, de pronto,
no se investigaba en profundidad. Y muchas veces lo que vemos es que los chicos van teniendo síntomas y se trabajan los síntomas y no se va a cuál es el origen del síntoma. Y muchas veces el origen del síntoma es esta situación traumática. Y la situación traumática es cuando colapsa el aparato psíquico en lo que hace a los mecanismos defensivos que todos nosotros tenemos, ¿sí? Y entonces lo que existe es esta conmoción en tanto el temor a perder la vida o ante una situación catastrófica que el chico no puede manejar de manera adecuada. Lógicamente que esto va a dar lugar a que haya un temor particular en aproximarse a la situación traumática. Y ahí es donde aparece el trastorno por estrés postraumático, cuando el chico vuelve a tomar contacto con la situación traumática, la reacción que hay en él como consecuencia del trauma. Esto es mucho más deteriorante en tanto y en cuanto el chico tiene que exponerse una y otra vez a la situación traumática, ¿sí? Porque ahí lo que apela es a una serie de mecanismos defensivos como la disociación y la negación, que son los que de manera sistemática manejados van a dar el deterioro en la salud mental de ese personaje. Le puedo pedir que nos explique qué es la disociación y qué es la negación en un niño o una niña, específicamente al sector profesional, que es fundamental que comprenda esto. ¿Qué es la disociación? Cuando decimos que el chico se tiene que adaptar a padecer una nueva situación abusiva, apela a distintos mecanismos. A veces la autohipnosis, ¿sí? Es decir, vamos a ver muchas veces que estos chicos tienen un umbral al dolor elevadísimo. Ante un estímulo doloroso, otra persona daría cuentas rápidamente de lo que siente. Este chico, a través de estos mecanismos que maneja de manera inconsciente, ¿sí?, está con un nivel al dolor mucho más alto. Son chicos que parecen que viven en otro mundo. Esto digo un poco para explicar la disociación, sí, que es enfrentarse a una persona y hacer de cuenta que esa persona es otra, diferente, ¿sí?, a aquella que le va a generar este dolor terrible, ¿sí? Entonces toman de esa persona los otros aspectos que la tienen como referente, como formando parte del entorno íntimo de la familia, y disocian, hacen una separación respecto del otro componente que tiene esa misma persona, que es el de ofensor y el que le provoca el daño. Entonces, esto lo hace a través de los mecanismos defensivos a los que apela. Esto de disociar, sí, esto de negar, hacer de cuenta que esto no pasó, no pasa. La utilización de estos mecanismos de manera sistemática son los que generan el deterioro en ese chico, y vamos a tener entonces después muchas personas con serios trastornos de la personalidad, personalidades border y demás. Tengamos presentes... ¿Eso en la vida adulta? En la vida adulta, de no mediar, en todo caso, la posibilidad de poner coto a esta situación y comenzar un proceso terapéutico. Es decir, que este trauma vivido en la infancia se puede transformar en una enfermedad para toda la vida. Totalmente, porque en el supuesto de los casos de que estas situaciones se repitan en el tiempo, tengan una asiduidad importante, no haya posibilidad de rescate de parte del entorno o del entorno social más amplio que pueda tener este individuo,
lamentablemente se van hipotecando las posibilidades y puede llegar a padecer estos trastornos mucho más serios. Los suicidios, ¿sí? Los trastornos alimentarios serios, como hacíamos mención antes, los serios trastornos de personalidad y la personalidad border, y algunos terminar en cuadros psicóticos también. Sí. Esto no lo hace quien quiere, sino quien puede. Sí. Con esto lo que quiero decir que mucho va a tener que ver también con cuáles fueron los antecedentes familiares desde el nacimiento y de ahí para adelante de esta persona. Porque en los primeros 2 años de vida sí. se forja el devenir de la salud mental posterior en el mayor número de casos. Eso lo puede repetir de vuelta. Claro, porque el cuidado que hay que tener los 2 primeros años de vida. Claro, el contacto materno-filial temprano, es decir, inmediatamente después del parto, es importante que haya un contacto afectivo, contenedor y de intercambio entre la madre y el chico, en tanto ella es el intermediario entre los estímulos externos y el chico. Es decir, va a ser la que en alguna medida procese los estímulos y el chico pueda ir adaptándose lenta y paulatinamente al entorno en el que vive. Con esto lo que estoy diciendo es que el chico va a estar más capacitado para superar las situaciones estresantes que va a tener que manejar en todo el trayecto vital, pero con un soporte que le permite, en todo caso, trabajar apropiadamente los estímulos que recibe. Si nosotros vemos un chico recién nacido, vamos a ver que responde a cualquier estímulo de la misma manera, estremeciéndose de manera total y absoluta. Uno golpea las manos, toca el timbre, ¿sí? Esto del desarrollo sensorio-motor y esta respuesta masiva a un estímulo se va luego transformando a partir de este intercambio con la madre en una respuesta ajustada al estímulo de que se trate. Si la madre tiene una actitud desbordada frente a la reacción que puede tener el chico ante un estímulo, lo único que hace es que el chico se vea en su propio espejo y lejos está de adaptarse a esa situación, sino tiene la misma situación de desamparo porque está totalmente desbordado. La actitud que tenga la mamá en relación al chico en los distintos estos momentos, sobre todo en los primeros tiempos de la vida, es fundamental para que el chico luego tenga un proceso adaptativo adecuado. Por eso digo, y esto lo traspolo a que aquel que haya tenido esta suerte, en todo caso, va a tener más chances a futuro de salir resiliente en tanto y en cuanto pueda ponerse a resguardo de manera lo más temprana posible y en todo caso superar esta situación con el tratamiento terapéutico. Pero el tratamiento terapéutico tiene que ver con la reparación. Y la reparación no está solamente vinculada a la persona del ofensor, sino es toda la familia la que debe reparar. Lo interrumpo porque tenemos que ir a una pausa. Al retomar, le quiero pedir que volvamos un poco con el tema de los síntomas para enseñar a la gente, tanto a los padres como a los docentes, como a todos los que están vinculados con los niños y las niñas, y saber a qué deben estar atentos. Una pausa. Gracias. Bueno, seguimos en Abriendo Caminos. Recordamos que estamos con el doctor Norberto Garrote, que además de ser el director del Hospital de Niños Pedro de Elizalde,
es el actual coordinador de la Red de Asistencia a la Violencia del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y habíamos quedado con una pregunta pendiente en lo referente a intentar dar algunos signos de alerta, fundamentalmente a las docentes y a los padres. Pero los docentes cumplen un rol fundamental en esto porque, repetimos, en la gran mayoría de los casos el abuso sexual infantil es intrafamiliar. Entonces, doctor, de acuerdo a las edades, ¿qué cosas le diría de una manera simple, entendible a las maestras para capacitarlas? Por eso habíamos hecho mención primero a aquellas cuestiones que implicaban a chicos en la edad preescolar. En la edad escolar lo que vamos a ver es que muchos chicos no tienen un desarrollo académico acorde a la capacidad, en todo caso, que tiene ese chico. Empieza a tener problemas en el aprendizaje, tiene trastornos del sueño muchas veces, terrores nocturnos, pesadillas que se repiten mucho en el tiempo. Hablábamos de dolores abdominales y cefaleas que llaman la atención. A veces trastornos alimentarios, en tanto inapetencia o comer en demasía. Y esto debe llamar la atención. Yo no olvido una paciente que comía en el comedor del colegio y resulta que le servían su comida, comía la suya y luego de manera compulsiva tomaba la que tenía en el plato servido el compañerito de la derecha y el de la izquierda, y era una actitud que llamaba la atención de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, es necesario prestarle atención a estas cosas. Y yo con esto no estoy diciendo que se haga diagnóstico de abuso sexual. Hay que prestar atención y luego ir a investigar qué hay detrás de ese síntoma. En los chicos más grandes, en los adolescentes, el tema de las fugas del hogar, ojo, porque este es un elemento muy importante a tener presente. Hoy vemos muchas veces en televisión una serie de casos donde de pronto está la fuga del hogar y aparecen. Hay que ir a revisar qué es lo que está pasando detrás en esa fuga del hogar. Los chicos o las adolescentes que adoptan conductas riesgosas, ¿sí? Y que terminan teniendo relaciones promiscuas, o que de lo contrario comienzan a consumir alcohol, drogas y demás. Tenemos que ir a buscar qué hay detrás del alcohol y la droga, porque muchas veces la iniciación del consumo de alcohol y luego continuar con la droga tiene que ver para calmar la ansiedad que promueve este asunto del trastorno por estrés postraumático al que hacíamos mención antes. Y así se incluyen en el camino de la droga. En lo que tenía que ver con la estigmatización y demás, por eso digo, muchas veces repiten las conductas abusivas y terminan prostituyéndose en algunos casos, ¿sí? En otros, totalmente a la inversa, hay un rechazo a todo aquello que pueda tener que ver con el contacto con otro, ¿sí? Estamos hablando de los adolescentes. Los intentos de suicidio. Es muy importante ponerlo de relieve. Un chico que tiene un intento de suicidio hay que investigar sí o sí también el pasado en lo que hace a el abuso sexual. Lo mismo que la bulimia y lo mismo que la anorexia. Estos trastornos alimentarios tan de moda hoy que tienen en muchos casos una comorbilidad muy alta con el tema del abuso sexual. Por lo tanto, acá hay una infinidad de cortejos sintomáticos que el docente, tanto de preescolar como a nivel escolar, como el adolescente, tiene que tener presente para llamar la atención y promover la consulta especializada que permita esclarecer qué es lo que hay detrás del síntoma. Bueno, entonces a las maestras, por favor, estén atentas a esto, es decir, chiquito que tiene problemas de sueño, chiquito que está irritable, chiquito que presenta cambios bruscos, ¿no? Chiquitos que... trastornos en el aprendizaje, la enuresis y la ecompresis secundaria. Y ojo que nosotros sabemos, por eso
pongo el énfasis en no venir a hacer diagnóstico, Sí. porque hay infinidad de chicos que tienen enuresis y van al colegio. Sí. ¿Sí? Acá estamos hablando de la enuresis secundaria, que también hay que estudiar. Yo no estoy diciendo cuál es el origen. Está ¿Sí? claro. Al origen hay que Claro. llegar. Entonces, Claro. pero evidentemente un chico que pasados los 4 años, los 4 o 5 años, sigue haciéndose pis encima o se sigue haciendo caca, algo a ese chico le pasa. Entonces, por favor, a las maestras, cuando detectan esto en los chicos de primera infancia, entonces comuníquenselo a sus superiores, a la directora. Nosotros sí nos comprometemos en que estamos intentando que el sector minoridad del Poder Judicial habilite una línea telefónica, porque de nada sirve que le demos toda esta información y que la directora del colegio tenga que irse con esta información a su casa sin saber qué hacer ni a dónde llamar. Entonces se está intentando gestionar esto y hay gente de minoridad del sector judicial que lo está intentando. Esperemos que esto sea posible. Hay una pregunta dentro del poco tiempo que tenemos que quisiera hacerle, que es cuando esto se niega o se oculta en la familia, porque esto, digamos, corríjame, es algo que pasó siempre, ¿no? Esto del abuso, pero que ahora se está haciendo más visible. No sé por qué motivo, pero no sé, gracias a Dios, por suerte, está ocurriendo de esta manera. Entonces es una oportunidad para poder acabar con esto de alguna forma. Entonces, pero ¿por qué se sigue ocultando o se sigue negando, incluso por las propias madres, digamos? Lo que creo que es muy importante a través de este mecanismo de visibilización que ustedes fomentan y promueven, tener en claro también cuál es la responsabilidad que tienen las familias frente a adolescentes que tienen conductas abusivas desde el punto de vista sexual. Porque es importante que tengamos presente que el abusador no se hace abusador de adulto. En todo caso, en el momento que es adulto, está punido por la ley. Es decir, le atraviesa la ley y la punición de la ley por el acto cometido. Pero estos actos no empiezan en el adulto, empiezan a llevarse a cabo cuando el chico es adolescente. Y en general son adolescentes que han tenido serias carencias. No significa que todos hayan sido abusados sexualmente. Ajá. Y repiten esta conducta abusiva con terceros. Sí. ¿Sí? Pero es importante detectar que aquel que tiene una actitud abusiva de un contacto sexual con otro chico que no es un par, ni forma parte de un juego sexualizado del adolescente, por eso poníamos el énfasis en los juegos sexualizados, hay que prestarle atención, porque no es solamente si es un hermano con otro, cambiarlo de cuarto, decir, bueno, esto no lo vuelvas a hacer, y que todo quede ahí, porque esto no es resolver un problema, esto es barrer la basura debajo de la alfombra, y serios problemas van a ocurrir a posteriori. Por eso, si estamos haciendo prevención, tenemos que hacer prevención en todos los niveles y en las distintas cuestiones. Porque acá hay que también trabajar puntualmente con el adolescente que empieza a tener conductas abusivas con chicos, porque esto es más factible que pueda revertirse en tanto y en cuanto estamos hablando de una personalidad no conformada que en un adulto, donde es mucho más difícil volver la cuestión atrás. Y le quiero hacer una pregunta quizás más médica, pero cuando un niño o una niña sufre esta situación de abuso sexual, cuando digamos, su relato no es creído, o cuando el Poder Judicial, si es que llega a intervenir, no realiza la sanción correspondiente al victimario o delincuente, digamos, escuchamos hablar de lo que es el doble abuso y cómo eso daña el aparato psíquico de un niño. ¿Es correcto esto? Claro, el tema de la revictimización, en todo caso, a través de el fallo judicial, en tanto no termina dando lugar a que exista
la sanción sobre el ofensor, habilita entonces a una reacción primaria de decepción por parte de la víctima. Por eso yo creo que no hay que generar expectativas sobredimensionadas respecto de los fallos judiciales cuando uno está tratando a un chico o a un adolescente que ha sido abusado. ¿Sí? Porque así como decimos que el trabajo terapéutico tiene que ver con la reparación, sí, es necesario que la reparación no sea exclusivamente resorte judicial en tanto la pena para con el victimario, ¿sí? Porque esa es una parte del todo, en todo caso. Y desde el punto de vista terapéutico vamos a tener que manejar también un fallo adverso, y no porque no haya existido el abuso, porque el hecho de que no haya suficiente mérito como para imputarle un delito a una persona que pudo haber estado involucrada, no significa que el hecho no haya ocurrido. Esto es lo que tenemos que tener muy claro. Y en todo caso, en este proceso de reparación, eso también tendremos que trabajarlo con la víctima. Y me parece que, por eso digo, cargar toda la tinta de la reparación en el hecho de que la justicia falle de un determinado modo, me parece que no es erróneo. Y del mismo modo, creo que la reparación pasa por todo el entorno familiar, en tanto es toda la familia la que no pudo ver en tiempo y de manera adecuada la existencia de un problema que el chico empezó a tener de manera solapada y después tal vez de manera mucho más evidente, pero que nadie pudo reconocer de manera apropiada y temprana. Y yo le quiero hacer una pregunta que creo que le harían, y con esto vamos a una pausa, pero digamos, creo que es la que le harían todos los padres, las madres, digamos que es respecto a si a un niño se le cree o se observan realmente manifestaciones, signos o síntomas que podrían ser sospechosos de los tantos que ustedes deben recibir en el hospital de niños. Es decir, el hecho de consultar puede cambiar el futuro de la vida, ¿no? De un niño, una niña. Totalmente. Creo que es una responsabilidad de los padres atender a la salud integral de su hijo, y la existencia de una serie de hechos o de síntomas que llaman la atención amerita a que se haga una evaluación adecuada. Y sobre todo en tiempo y forma, porque esta no es una cuestión de que bueno, ya le va a pasar y son cosas del momento y las cosas siguen cambiando de color y de características, porque los síntomas más van variando acorde al desarrollo adquirido por el chico, ¿sí? Entonces aquel que decíamos de adolescente que tiene las actitudes suicidas y demás, tiene un pasado nutrido de situaciones totalmente llamativas a las que nadie le pudo prestar atención. Y a veces tampoco le pueden prestar atención los propios terapeutas. Y esto es muy significativo. Es necesario que el terapeuta profundice respecto del origen de los síntomas, porque el chico tampoco rápidamente se va a presentar ante un psicólogo, psiquiatra y demás, y le va a decir, no, sí, porque a mí me abusó fulano mengano. Porque en tanto haya una adecuada relación entre terapeuta y paciente, y el terapeuta habilite a que este personaje, chico, adolescente o adulto, en muchos casos, pueda poner de manifiesto aquellas cuestiones que resultaron traumáticas, el abuso no va a ser transmitido verbalmente. Ese mensaje es fundamental para el sector profesional. Digamos, creo que por eso lo importante de a quién se recurre a la consulta. O sea, los profesionales de la salud tienen
corríjame doctor, pero tienen la obligación de estar actualizados y estar muy informados respecto a lo que hacen. Cuando la cirugía cardiovascular era un problema y no estaba resuelta, todo el mundo quería ir a operarse con el doctor Favaloro, ¿no es cierto? Bueno, en este caso creo que es más o menos lo mismo. Entonces, están las instituciones acá en la Argentina. Entonces, vayan a la gente capacitada y por favor, el Poder Judicial consulte a la gente capacitada también. Una pausa breve y después le vamos a pedir un mensaje final. Muchas gracias. Bueno, estamos en el último bloque de Abriendo Caminos con el doctor Norberto Garrote, director del Hospital de Niños, pero de Elizalde y actual coordinador de la Red de Asistencia de Violencia del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor, le vamos a pedir un mensaje final, tanto para la gente, para el sector profesional de la salud, de la educación y del Poder Judicial. Sí, yo creo que frente a esta problemática y atento a la decisión que tienen ustedes de hacer prevención, nosotros estuvimos hablando de hacer prevención en distintas etapas, sobre todo después de haber aparecido el problema, porque el chico sintomático es el chico que ya tiene el problema adquirido. Entonces, esa es la prevención secundaria. La prevención terciaria es cuando estábamos hablando de todo el proceso terapéutico y la posibilidad, en todo caso, de hacer una reparación, de trabajar sobre la reparación para provocar resiliencia. Pero acá me parece que debemos poner el acento en la prevención primaria, que es antes que el acontecimiento pueda darse. Y para que esto pueda ser efectivo, necesariamente debemos recurrir a la educación sexual. Y la educación sexual no tiene que ver con genitalidad. Tiene que ver con que es necesario respetar la sexualidad de cada individuo, de cada chico, y empezar con esto desde muy temprano. Y el cuidado corporal tiene que ver con esto también. El chico tiene que aprender a cuidar su cuerpo, tiene que aprender a que es merecedor del respeto de los demás y el respetar también al otro. Es necesario que el chico sepa que su cuerpo le pertenece y que no debe ser invadido por otro. Y en todo caso sí se debe promover el contacto corporal, transmitiendo afecto a través del beso, a través del abrazo, a través de la caricia. Pero ni el beso, ni el abrazo, ni la caricia pasa por los genitales de un chico. Y saber el chico que tiene partes íntimas que solamente él maneja y que no tiene que ver ni con el padre, la madre, el abuelo, que vengan, en todo caso, a suplir esta función. En la medida que nosotros le demos al chico las herramientas para su propio cuidado, seguramente habremos contribuido a evitar las situaciones abusivas que pueden producirse después, porque el chico está preparado para decir que no, que algo no lo tolera, que algo le resulta incómodo y tiene posibilidad, en todo caso, de recurrir a un tercero, al responsable, como para transmitirle esto con toda energía. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado. Lo convocamos nuevamente. Por favor, queremos avanzar y tratar de acabar con este flagelo. Bueno, doctor Alter, yo le agradezco mucho la invitación y he pasado un rato muy agradable y tratando en todo caso de aportar conjuntamente con ustedes al esclarecimiento de algunas cosas que realmente son un problema social. Muchísimas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias a todos los que lo hicieron posible, al equipo técnico, a Sebastián López, a la producción, Daniel Pereira, y a la Fundación La Nación que lo está difundiendo. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el lunes próximo. Gracias. Bueno, buenísimo. Bárbaro.